Buenas noches, mi nombre es Carlos. Les voy a hablar hoy sobre los circuitos integrados. Los circuitos integrados han causado un gran impacto en el desarrollo de la electrónica y de la tecnología como tal. Los circuitos integrados sirven para miniaturizar y procesar datos en los dispositivos electrónicos. Eh, Funcionan como si fueran el cerebro en casi toda la tecnología moderna. Su evolución se ha caracterizado por reducir el tamaño de los componentes, de los mismos circuitos integrados, y de aumentar el rendimiento y las funcionalidades de estos. Impulsada por hitos como la invención del transistor y las leyes de Moore. ¿Qué son las leyes de Moore? Las leyes de Moore predijeron que cada 2 años se iba a incrementar el doble la capacidad de los transistores que podrían ser contenidos en chips, en estos chips desarrollados, pasando de situaciones como de la construcción de sistemas computacionales donde era imprescindible que estos cupieran en habitaciones, ocupando grandes espacios en habitaciones, a estos mismos sistemas ser construidos por microchips, los cuales pueden establecer dispositivos que pueden caber prácticamente en el bolsillo o inclusive en una mano. Entonces vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales. El concepto, un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silicio, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado de un material plástico o cerámico. Vamos a hablar sobre la invención. El primer circuito integrado fue desarrollado en 1959 por el ingeniero Jack Kilby. Pocos meses antes, este ingeniero había sido contratado por la firma Texas Instruments y se trataba de un dispositivo de germanio que integraba 6 transistores en una misma base semiconductora para formar un oscilador de rotación de fase. Ok, vamos a hablar entonces sobre las ventajas. Los circuitos integrados tienen varias ventajas, entre ellas está el bajo costo, debido a que posee todos sus componentes impresos en una unidad de fotolitografía en lugar de ser construidos por un transistor que hace una función al mismo tiempo, ¿ya? Más aún, los circuitos integrados empaquetados usan mucho menos material que los circuitos discretos. Y otra de las ventajas es el rendimiento. El rendimiento es alto ya que los componentes de los circuitos integrados cambian rápidamente y consumen poco poder, o sea, hacen muchas funciones y el consumo de energía es muy pequeño, comparado pues a los circuitos pues que tienen contrapartes discretas y como resultado de su pequeño tamaño y proximidad de todos sus componentes, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hablar sobre las desventajas. Las desventajas de los circuitos integrados es que pues, realmente se recalientan, son susceptibles a ser dañados por altas temperaturas, lo cual conlleva a que en su diseño, donde se implementen estos, haya una buena disipación de calor. ¿Ya? Otra de las desventajas es que si una parte del circuito integrado se daña, deja de funcionar, realmente es muy difícil repararlo, es imposible, entonces lo que hay que hacer es prácticamente reemplazarlo por un circuito integrado nuevo. Ahorita vamos a hablar de los usos. El uso de los circuitos integrados cubre una infinidad de tipos de funciones, siendo omnipresentes en ordenadores, celulares, comunicaciones, manufactura, transporte e internet. ¿Ya? Bueno, bueno, vamos a ver un video en el cual más o menos muestran cómo ha sido grande el impacto y la transformación y el avance pues, de la tecnología, de la electrónica y de la tecnología como tal, cómo se pasó desde el primer transistor diseñado a un microcontrolador que contiene miles y millones de transistores. Este transistor
inventado inicialmente, fue el primer transistor. Aquí lo vemos en una imagen aumentada. Y este transistor pues después evolucionó a un tubo de vacío que también hacía la función de un transistor. Podemos ver radios antiguas que estaban hechas con tubos de vacíos. Aquí las podemos ver por dentro con componentes grandes y muchos tubos de vacío. Para este tiempo ya se pasó a este transistor de tamaño más pequeño, el primer transistor encapsulado hecho. Bueno, aquí podemos ver una computadora grande, la primera computadora inventada, la cual era construida de muchas piezas grandes, entre ellas pues esos tubos de vacío grandes, y podemos ver que cómo eran de grandes, que necesitaban hasta un camión para poder transportarlo, y podemos ver cómo fueron reemplazadas, y ya hoy en día pues una computadora pequeñita que cabe, inclusive la puede uno coger con los deditos así, hacen las mismas funciones que hacía esa computadora grande. Y luego se fueron utilizando piezas más pequeñas con su evolución y cada vez más pequeñas, hasta que, hasta que vimos ya pues la necesidad y cada vez de construir dispositivos más pequeños que usaban gran cantidad de piezas electrónicas y de circuitos electrónicos muy integrados. Hay muchas clases de circuitos integrados, cada uno se vio la necesidad de que cada circuito integrado que se diseñaba, después había la necesidad de utilizar varios circuitos integrados para un mismo diseño electrónico. Entonces se iba, esto es aquí por ejemplo un circuito integrado pequeñito que hacía una función con todos estos tipos de otros componentes electrónicos. Se veía la necesidad de tener varios de estos para hacer un proyecto más grande o un dispositivo más grande. Entonces se vio la necesidad de construir un circuito integrado más grande. ¿Sí? Este a su vez, también con el avance del tiempo y la tecnología, se vio la necesidad de que varios circuitos de estos también hacían una función, un proyecto más grande. Entonces se vio la necesidad de otro circuito integrado más grande, y así sucesivamente, varios y varios circuitos a la vez haciendo trabajos grandes. Al último, ya este circuito integrado, ya más pequeñito, que cabe en la punta del dedo, podría albergar todos esos miles y miles de componentes, así como vemos aquí una computadora grande. Hoy prácticamente todo lo que hacía esta computadora lo podemos realizar en un dispositivo que cabe en la mano, así como la transformación, digamos, de un sistema de audio o de radio, que ya es un sistema que lo podemos tener prácticamente en la mano y controlar con una mano. Gracias por vernos, gracias por ver mi video y espero que les haya servido. Gracias, hasta luego.